noches, hermanos. Dios les bendiga. Vamos a ponernos de pie para tener la lectura de la palabra del Señor. Vamos a ir a 1 Corintios, capítulo 1, y vamos a leer versículos 18 al 31. Primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 1, versículo 18 al 31. Queremos hablar en esta noche de la palabra de la cruz. Queremos hablar de este tema. Dice así la palabra del Señor: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Vamos a pedir la dirección a nuestro Dios para que Él bendiga su palabra. Soberano Señor, te damos gracias por esta hora, gracias por este tiempo, gracias por este día. Ayúdanos, oh Dios, a poder recibir tu palabra con toda solicitud, con toda sensibilidad, para que ella pueda operar y trabajar en nosotros. Bendice a tu pueblo en esta noche, haz una obra especial en cada uno de nosotros y permite, Señor, que podamos iniciar esta semana laboral con energía, con el ánimo y el deseo de dar testimonio de ti y ser ejemplo de tu gracia, Señor. Gracias por este tiempo y háblanos, oh Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, queremos hablar en esta noche de la palabra de la cruz, y nuestro objetivo es que entendamos que el hombre solamente puede ser salvo por medio de la palabra de la cruz. No ha habido en la historia de la humanidad alguna enseñanza tan cuestionada como la palabra de la cruz. Es decir, la idea de que Dios se haya encarnado, que haya venido a este mundo, que haya sufrido, que haya sido rechazado por la gente y fuera a una cruz a morir como si fuera el peor de los malhechores, no es una idea asimilada por muchos. La historia de la humanidad está llena de grandes genios, científicos, investigadores, que la palabra de la cruz les ha parecido necedad y locura. Y la realidad es que hay muchas personas que tienen mucho conocimiento, hay muchas personas que tienen mucha inteligencia, que son sabios humanamente hablando, pero no entienden la palabra de la cruz. Para ellos la palabra de la cruz es algo débil, algo que no tiene lógica, que no tiene sentido.
El apóstol Pablo quiere demostrar en esos capítulos que la palabra de la cruz es poder de Dios para salvación y que esta no consiste en un sistema filosófico elaborado, no consiste en argumentos perfectamente lógicos o en el uso exquisito de la retórica. Eso no es la palabra de la cruz, no es argumentos perfectamente elaborados, no es un sistema filosófico, no es que una persona utilice la mejor retórica. Pablo sencillamente nos dice que la palabra de la cruz, por sí sola y por el poder del Espíritu de Dios, es el medio utilizado por Dios para salvar a los hombres. ¿Qué es lo que va a salvar a los hombres? La palabra de la cruz. Fíjese que el versículo 17, Pablo enfatiza que él no utilizó sabiduría de palabras, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. En 1 Corintios 2:4 nos dice lo siguiente: y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con ¿qué? Con demostración del Espíritu y de poder. Pablo dice que él no utilizó palabras persuasivas para predicar el evangelio, simplemente la palabra de la cruz y el poder del Espíritu Santo. Pablo en los versículos 10 al 17 está condenando las divisiones entre los corintios, ya que estos estaban actuando precisamente igual que los griegos en su tiempo. ¿Qué hacían los griegos? Los griegos tenían diferentes escuelas filosóficas donde se adherían. Entonces, los corintios estaban haciendo lo mismo. Yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefa, como diciendo, cada uno tiene su líder, su escuela al cual seguir. Y esto era influenciado por la cultura griega. Pablo les recuerda a los corintios que cuando él fue a ellos, no fue con excelencia de palabras. Mire lo que dice 1 Corintios 2:1. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, sino que él fue con demostración del poder por el Espíritu Santo. Y vamos a ver dos cosas. En primer lugar, la palabra de la cruz es la lógica de Dios para salvar el mundo. Aunque la palabra de la cruz no cabe y no entra en la lógica del hombre, pero en la lógica de Dios es la forma que Él tuvo para salvar a los hombres. Quizás hay muchas personas que entienden que el evangelio es muy fácil, muy sencillo. Quizás hay personas que entienden, y para yo saber algo solamente tengo que creer en Cristo Jesús. Bueno, eso es lo que dice la palabra de Dios y esa es la lógica de Dios. Que Cristo tuvo que morir en una cruz para salvar. ¿Y cómo es posible que un Dios tan poderoso tuvo que hacerse un ser humano y tuvo que morir en una cruz? No había otra forma de que Él pudiera hacerlo. Y estas personas cuestionan las Escrituras y cuestionan la palabra del Señor porque no entienden la lógica de Dios. La palabra de la cruz, dígase, el evangelio de Jesucristo, no encaja en el razonamiento y en la lógica humana. Para los sabios de este mundo les parece locura que un Cristo crucificado sea el Salvador del mundo. Y realmente, humanamente hablando, ¿cómo es que un Cristo crucificado puede ser Salvador? Se supone que un Salvador se muestra siempre poderoso, se muestra siempre potente, no se muestra débil en una cruz. Es lo que la gente que no tiene al Señor entiende. Un autor ha dicho que la muerte en la cruz estaba asociada con la idea de todo lo que es vergonzoso y deshonroso. Y hablar de salvación solo por los padecimientos y la muerte de un crucificado era algo apropiado para suscitar solo un escarnio sin paliativos en los corazones de los tales. Es decir, una muerte en una cruz era algo vergonzoso, y más cuando sabemos quiénes iban a morir en una cruz. Los malhechores, los peores malhechores, eran que iban a ser colgados en un madero. ¿Cómo es percibida esta lógica de Dios para salvar el mundo? Para los creyentes, esta lógica de Dios para salvar el mundo es poder de Dios para salvación.
Mire lo que dice en Romanos capítulo 1, versículo 16. Porque no me avergüenzo del evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Para los creyentes, la palabra de la cruz es poder para salvación. Pero para los que se pierden, fíjese lo que es la palabra de la cruz, es locura. Versículo 18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Versículo 23, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles ¿qué? Locura. ¿Por qué para los judíos tropezadero? Porque, hermanos, en la mente de los judíos, la idea de Cristo no fue asimilada nunca. Ellos no entendían que Cristo era el Mesías. Ellos no entendían que ese niño que nació en un pesebre, hijo de María y de José, era el Hijo de Dios, era el Salvador del mundo. Y en su esquema, en lo que ellos entendían, Cristo no podía ser el Salvador. De hecho, tenemos que recordar que Cristo le hace una pregunta a Pedro y dice, ¿y qué dicen la gente que soy yo? ¿Cuál es la opinión que la gente tiene de mí? ¿Qué es lo que la gente cree acerca de mí? Y habían opiniones que eran totalmente ajenas a lo que Cristo era, el Mesías, el Salvador del mundo. Ahora, Pedro, ¿verdad? Por el Espíritu de Dios, ¿qué hace? Entiende que Cristo es el Hijo del Dios viviente. Pero para muchas personas, Cristo no es el Salvador. Esta expresión significa la locura, para los que se pierden es locura, que los que se están perdiendo consideran el evangelio como un absurdo, como una bobería, como una tontería. Y hay mucha gente que piensa que el evangelio es una tontería. ¿Por qué? Porque no entienden la lógica de Dios. Porque para ellos la salvación quizás debiera ser un proceso más largo, que debe ser algo más riguroso, pero no entienden que hubo alguien que ya pagó en la cruz y que solamente nos pide que nos arrepintamos y creamos en Él. Su mente limitada no llega a comprender cómo es que la predicación de un Cristo crucificado puede ser el método y la lógica de Dios para salvar al mundo. Pablo cita un pasaje del Antiguo Testamento para enfatizar que Dios destruiría la sabiduría de los sabios y el entendimiento de los entendidos. Es lamentable que precisamente estos tipos de personas, los sabios y los entendidos, son los que no entienden la palabra de la cruz. Lamentablemente, los que son sabios en este mundo, los que son entendidos en este mundo, no entienden la palabra de la cruz. Pero nosotros, por la gracia de Dios, entendemos la palabra de la cruz. Entendemos la lógica de Dios. Quizás algunas personas digan, tú lo entiendes porque tú fuiste predestinado para eso. Hermano, seamos predestinados o no, demos la gracia al Señor que entendimos la lógica de Dios, que entendimos la palabra de la cruz. Pero esto que nosotros entendemos, para muchas personas es difícil de entender y de asimilar. Muchas veces nos encontramos con personas muy inteligentes, muy sabias, muy entendidas, pero su inteligencia y sabiduría no es suficiente para creer el evangelio. Es decir, esa sabiduría que esa persona tiene ni siquiera lo empuja, los motiva a decir, bueno, quizás Cristo es Dios, quizás Cristo es la verdad, quizás hay un cielo, quizás yo tengo que acercarme al Creador. Pero esa sabiduría no les ayuda en eso. Mire lo que dice 1 Corintios 2, 6 al 8. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. ¿Qué está diciendo el Señor?
estos príncipes, estas personas que tienen poder, no llegaron a conocer este misterio que es la lógica de Dios para la salvación. Porque si lo hubiesen entendido, no hubiesen crucificado a Cristo. En la historia de la humanidad ha habido muchos seres geniales cuyo pensamiento ha sido de influencia de generación en generación, cuyas ideas son tan claras y fuertes, dignas de ser admiradas. Y realmente, hermano, ha habido mucha gente sumamente inteligente. Ha habido pensadores que cuando tú los lees, tú te quedas sorprendido de la lógica, sorprendido de los descubrimientos que han hecho. Uno se queda sorprendido. Y oye, dice, óyeme, pero esto es una mente brillante, como dice la persona. Y realmente ha sido así. Pero aún así, esa sabiduría, esa genialidad, no ha sido suficiente porque no han conocido la palabra de la cruz. Han sido muy inteligentes, han influenciado, todavía sigue, su pensamiento sigue influenciado, pero no han entendido y no entendieron nunca el Evangelio. Y si usted tiene muchos conocimientos, usted tiene mucha inteligencia y eso no lo lleva a conocer a Dios, esa inteligencia no tiene sentido. ¿Por qué? Porque esa inteligencia al final, como dice la Escritura, va a perecer. Es una sabiduría que perece y se va a quedar aquí. Me llama mucho la atención que en la declaración de misión de la fundación de la Universidad de Harvard dice lo siguiente. Y es bueno que nosotros entendamos, hermanos, porque hay muchas personas que atacan el cristianismo y no entienden los grandes aportes que ha hecho el cristianismo. Y uno de esos grandes aportes ha sido precisamente las universidades. Es decir, la universidad es una invención del cristianismo, es algo que el cristianismo aportó a la humanidad. Y la Universidad de Harvard, cuando fue fundada, obviamente ya el secularismo ha permeado todas esas universidades y han cambiado el rumbo. Pero en sus inicios decía lo siguiente: que cada estudiante sea claramente instruido y sinceramente presionado a considerar bien que el principal fin de esta vida y de los estudios es conocer a Dios y a Jesucristo, que es vida eterna, y por tanto a poner a Cristo en el fondo como el único fundamento de todo conocimiento y doctrina sana. Esos fueron los principios, esa fue la misión cuando se fundó esta universidad. Pero ¿qué ha hecho el hombre? Se ha apartado de eso y no ha entendido que Cristo es la fuente del conocimiento. Y como dice el proverbio, Jehová es quien da el conocimiento y la inteligencia. En el versículo 19, el apóstol Pablo realiza varias preguntas sobre aquellas personas que, siendo tan sabias e inteligentes, su sabiduría e inteligencia no les ha servido para entender la lógica de Dios. Dice el versículo 19, pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? Aquí vemos que Pablo hace alusión al sabio, al escriba, es decir, el letrado, la persona de letras, y el disputador de este siglo o sofista, es decir, la persona que polemiza con el conocimiento. ¿De qué manera Dios ha enloquecido la sabiduría del mundo? Dios ha convertido en locura la sabiduría de los hombres porque dicha sabiduría no les ha llevado a conocer a Dios. Es decir, ellos han sido muy inteligentes, ellos han sido muy sabios, pero eso ha sido el propio tropiezo para que ellos puedan conocer a Dios. Fíjense lo que dice el versículo 20. ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Como el mundo no conoció a Dios a través de la sabiduría, ¿qué hizo Dios? Bueno, salvó a los hombres con la locura de la predicación. Por esa razón Dios decidió salvar al mundo por la locura de la predicación. ¿De qué sirve ser un gran conocedor de las ideas de la humanidad
si éstas no te llevan a postrarte delante de tu Creador? ¿De qué sirve eso? ¿De qué sirve yo conocer quizás de ciencia si eso no me lleva a reconocer al Creador? ¿De qué me sirve yo tener un pensamiento filosófico bien elaborado si eso no me lleva a conocer a Dios, si eso no me lleva a entender que Dios ha puesto una razón que es capaz de crear ese sistema de pensamiento? Si eso no me lleva a conocer a Dios, entonces no tiene sentido el conocimiento. ¿De qué sirve ser un gran científico si esto no te lleva a glorificar a Dios? Obviamente hay científicos que son cristianos y que su conocimiento los ha llevado a acercarse y ver más las glorias del Señor, entender la grandeza del Señor. Pero otros que han hecho, se han alejado de Dios y ellos se han puesto como si fueran Dios. Los judíos pedían señales y los griegos que buscaban sabiduría. Igual que en este tiempo, hermano. En este tiempo la gente quiere señales y la gente quiere sabiduría. ¿Por qué usted ve que la gente se amotina en algunos lugares cuando ven demostraciones de cosas que se salen quizás de lo que enseña la palabra de Dios? Porque a la gente le gustan las señales. ¿Por qué usted cree que a la gente le gusta que le lean la taza? Porque la gente quiere señales. ¿Por qué usted ve gente fajada con el horóscopo? Porque la gente quiere señales. ¿Por qué usted ve gente que va a consultar a brujos y cuestiones así? Porque la gente quiere señales, la gente quiere que le digan algo. La gente quiere ver algo extraordinario en su vida. Pero lamentablemente eso no es suficiente. Y aunque fuera así, hermano, la gente no va a creer el evangelio por eso. Si Cristo viniera ahora mismo, la gente no va a creer. ¿Usted sabe lo que haría la gente? A tirarse fotos con Jesucristo. Ven Jesucristo, vamos a tirar una selfie con Jesucristo. Y la sube en un estado. La gente no se va a poner lo que tiene que ponerse. Porque la gente lo que quiere es señales para nada. Usted ve la gente que busca sabiduría, pero tampoco hace nada con esa sabiduría. Mire lo que dice 1 Corintios 1:21. Nueva vez. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. En este versículo se nos muestra la incapacidad del hombre de conocer a Dios por medio de todo el conocimiento y la sabiduría que el mundo ha acumulado. Hasta ahora, ¿qué se ha demostrado? Que todo ese conocimiento no le ha servido al hombre para acercarse a Dios. Encontramos a personas geniales, grandes intelectuales, sabias y brillantes, que a pesar de todo el conocimiento que poseen, esto no les ha servido para entender la palabra de la cruz. En 1 Corintios 1:22 vemos cómo las expectativas de la gente es, en muchos casos, el impedimento para ver y recibir eso que desea. Mire lo que dice el versículo 22. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. ¿Por qué decimos esto, hermano? Porque los judíos tenían una expectativa acerca del evangelio y los griegos tenían una expectativa del evangelio. Pero al final, esas expectativas no eran cumplidas porque en la lógica de Dios ni estaban esas señales que ellos querían, ni estaban esos pensamientos elaborados, filosóficamente hablando, que ellos querían. Y mucha gente que no viene al evangelio, no viene a Jesucristo por las expectativas que tiene. Quizá hay personas que entienden que para ser salvo hay que hacer muchas cosas. Entonces esa expectativa les impide venir a Cristo. ¿Por qué? Porque simplemente tú tienes que creer y obedecer el evangelio. Quizás la expectativa que la gente tiene es que cuando usted se convierte a Cristo, usted va a ser un creyente, una persona perfecta, que no va a tener problemas. Y esa expectativa se le cae a la gente cuando ve a otro creyente y se da cuenta que es un creyente normal, que tiene debilidades y que tiene problemas como cualquier otra persona. Entonces, las expectativas que tiene la gente son el impedimento muchas veces de conocer el evangelio, de conocer la palabra de la cruz. Los judíos estaban acostumbrados a las señales. Si alguien en esta tierra podía decir con certeza y seguridad que habían experimentado señales, eran los judíos. Hoy, y no fueron los judíos que pasaron el Mar Rojo. Fueron los judíos que pasaron el Mar Rojo.
Ellos no vieron cuando Moisés, ¿verdad?, tiró la vara y esa vara se convirtieron en serpiente. Ellos vieron esas señales. El maná del cielo, ¿no fue el Señor que se lo envió? Fue el Señor que se lo envió. Entonces ellos estaban acostumbrados a señales. Y el mismo Señor Jesucristo, cuando estuvo en la tierra, una de las cosas que más hizo fueron milagros. Entonces ellos estaban acostumbrados a las señales. Pero al ver la palabra de la cruz, al ver que el mensaje consiste en un Cristo crucificado y que si yo creo en ese Cristo crucificado yo soy salvo, entonces ellos no les cuadraba eso. Ellos querían ver algo portentoso para ser salvos. Los judíos tenían una expectativa acerca de Cristo que les impedía entender que Jesús era el Cristo. Ellos no entendían que Jesús era el Cristo. Ellos entendían que Jesús quizá era un profeta, alguien, un líder religioso, un maestro, pero que no era el Cristo. Mira lo que dice Hechos 2:22. Vayamos, Hechos 2:22 dice lo siguiente. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y qué, y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. ¿Tenían ellos conocimiento de señales del Señor Jesucristo? Claro, ellos lo conocían, ellos tenían conocimiento. Ellos habían visto las maravillas, los milagros y las señales del Señor Jesucristo. Pero eso no los llevó a reconocer que era el Cristo. Entonces, fíjense, hermanos, que a veces no es que a ti te den lo que tú quieres. El problema es que tú no quieres tomar esa decisión y no quieres entender el mensaje. Miren lo que dice el versículo 36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho que Señor y Cristo. ¿El problema era las señales? No, porque ellos habían visto las señales. El problema es que ellos no querían entender que ese que fue crucificado era el Señor Jesucristo, era el Señor, era el Cristo, era el Mesías que había de venir. Hermanos, y mucha gente no va a ser salvo porque le den señales. Fíjense en la parábola de el rico y Lázaro. ¿Qué le dijo el rico? Aunque se levanten de los muertos, ellos no van a creer en el Evangelio. La petición era que alguien de aquí vaya a predicarle. Él le dijo, no, aunque de aquí vaya, aunque se levanten los muertos, la gente no va a entender. Y de hecho, hermano, si los muertos se levantan, ¿qué es lo que va a pasar con la gente? La gente se va a asustar. Porque ¿qué hace un muerto que predicándote el Evangelio? Tú vas a decir, pero ¿y qué es esto? Tú vas a correr inmediatamente. Entonces la gente no iba a hacer eso. Y por eso Abraham le dice, ellos tienen a Moisés, ellos tienen a la ley, que la escuchen, que entiendan el mensaje. Así que, hermano, las señales no necesariamente van a ayudar a la gente a ser salvo. Vemos cómo las expectativas de la gente es en muchos casos el impedimento para ver y recibir eso que desean. Los judíos estaban acostumbrados a las señales. Los judíos tenían una expectativa acerca de Cristo que les impedía entender que Jesús era el Cristo. ¿Y cuál era la expectativa? Que ellos querían un libertador. Ellos querían alguien que viniera con poder militar y los librara del yugo de la esclavitud de los romanos. Pero ellos no entendieron que Cristo los iba a liberar del poder del pecado. Cristo ha venido a ser el tropezadero de los judíos. Dice William Barclay, la cruz era y es para los judíos la barrera infranqueable para creer que Jesús era y es el Mesías prometido. Es así, hermano. Para ellos ese Cristo que fue crucificado no cabe en la mente ni en la idea de los judíos. Porque ese Cristo es Dios. ¿Y cómo es que Dios va a estar crucificado?
Mucha gente quiere alguna señal para decidirse, para buscar a Dios, para entregarse a Cristo y seguirle. Pero lo que esa gente necesita es entender y creer la palabra de la cruz. La gente no necesita señales, no necesita una experiencia súper extraordinaria. La gente necesita la palabra de la cruz, que es lo que es la lógica de Dios para salvar al hombre. Cuando usted ve gente que lo que busca señales, lamentablemente esa gente no creen y si se arrepienten, quizás no tengan firmeza en el Evangelio. ¿Por qué? Porque no es la señal lo que los va a salvar. Los griegos, por otro lado, buscaban sabiduría. Los griegos son los padres de la filosofía. Esta palabra significa amor a la sabiduría. Si alguna nación buscaba desesperadamente y ansiaba urgentemente la sabiduría, eso eran los griegos. Los judíos estaban acostumbrados a las señales y por eso buscaban señales. Y los griegos, ¿qué hacían? Buscaban ansiosamente la sabiduría. Recuérdense que cuando Pablo está en Atenas, en el Areópago, y predica, ellos prestan atención a ver qué cosa, y le dijeron a Pablo palabrero. ¿Por qué? Porque ellos estaban pendientes de algo nuevo, a ver qué cosa nueva Pablo iba a decir. Pero para algunos de ellos no era tan atractivo ese mensaje de la cruz. Pero Dios siempre obra, porque el texto dice que algunos se convirtieron, menciona su nombre, algunos se convirtieron. Ellos se distinguían, los griegos, por poseer grandes filósofos y pertenecer a prestigiosas escuelas filosóficas. Es decir, los griegos realmente eran muy sabios, porque todavía seguimos hablando de los griegos, todavía seguimos hablando de la filosofía, todavía hablamos de la política, que es una invención griega, todavía hablamos del teatro y todavía escribimos palabras que son de origen griego. Entonces tienen una influencia y eran muy sabios. Pero lamentablemente esa sabiduría no los llevó a acercarse a Dios. Ellos amaban los debates filosóficos, ellos eran muy lógicos, eran excelentes elaborando buenos argumentos y razonamientos. Es por eso que en el esquema mental de los griegos, la idea de un Dios crucificado y sufriente como el Salvador del mundo era una locura. ¿Por qué? Porque ellos eran muy lógicos y argumentaban muy bien. Y en su lógica no es posible que uno que lo estén matando sea el que esté salvando. Uno que sea crucificado sea el Salvador. Eso no cabe en la lógica. No importa cuánto conocimiento y sabiduría el hombre pueda tener, esa sabiduría, aún en su nivel más alto de logicidad y perfección, es insignificante con relación a lo insensato de Dios. Si algo insensato hay en Dios, porque Dios no es débil ni insensato. Pero vamos a suponer que haya algo insensato de Dios. Eso insensato de Dios es más grande que el conocimiento y la sabiduría de más alto nivel que el hombre pueda tener. Pero sabemos que no hay nada ni débil ni insensato en Dios. Así, hermanos, que la palabra de la cruz es la lógica de Dios para salvar el mundo. Y la palabra de la cruz muestra que solo Cristo es suficiente para salvar al hombre. Solo Cristo es suficiente para salvar al hombre. Eso significa que no tenemos que agregarle nada a la creencia en Cristo para ser salvos. No hay que agregarle nada. Cristo es suficiente. Mira lo que dice 1 Corintios 1, 25 al 31. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no soy muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención.
para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Hermanos, nuestro llamado y nuestra elección demuestran que Cristo es suficiente. Pablo apela a los propios corintios que deseaban ahora, después de haber recibido de parte de Pablo con sencillez y poder el Evangelio, que vieran sus propias vidas para que se dieran cuenta que Dios los salvó, no porque ellos eran grandes intelectuales, ni porque Pablo los haya deslumbrado con su retórica. No, simplemente fueron salvos por la palabra de la cruz, por la lógica de Dios. Y ellos no eran ni muy sabios, no eran unos grandes intelectuales, no eran personas súper brillantes, geniales, no, eran personas comunes y corrientes, personas débiles. Ellos no eran sabios según la carne, como dice el versículo 26. Ellos no eran poderosos según la carne, versículo 26. Y ellos no eran nobles según la carne. Ellos eran personas comunes y corrientes. Estas condiciones son precisamente las que impiden a muchos hombres acercarse a Dios. ¿Qué es lo que impide a muchos hombres acercarse a Dios? Su sabiduría, su poder y su nobleza. Y cuando decimos nobleza, porque hay personas que entienden que ellos pertenecen a una clase superior y que entender el Evangelio como que no está a la altura ni al nivel de ellos. Obviamente nosotros sabemos que el Evangelio es para todos y que en todas las esferas Dios ha salvado personas y tiene un pueblo en los diferentes niveles sociales. Pero siendo sinceros, hermanos, la mayoría de la gente no son ni poderosos, ni los grandes sabios, ni son los nobles. Él es la persona común, la persona que quizás no es ducha conociendo las Escrituras, pero muestra su piedad al entender el Evangelio. Ora constantemente y tiene una cercanía con el Señor. Quizás no es una persona que va a dominar completamente lo que el griego, el hebreo, el trasfondo histórico, pero su conocimiento del Señor es suficiente para vivir para el Señor. Hermanos, estas condiciones son precisamente las que impiden a muchos hombres acercarse a Dios. La intelectualidad, el poder y el estatus social son impedimentos en muchas ocasiones para entregarse completamente a Cristo. No siempre es un impedimento, pero en muchas ocasiones eso se convierte en un impedimento para yo acercarme al Señor. Mucha gente piensa que con su conocimiento el Evangelio es algo que no es bien comprensible, algo bien tonto, según el conocimiento de ellos. Que es una persona que tiene poder, piensa que estar viniendo a la iglesia, haciendo lo que hacemos los creyentes, es algo como que no está a la altura de lo que él hace. Y lamentablemente, esto es un impedimento para muchas personas. En contraste con eso, Pablo señala que Dios escogió y salvó a lo más vil, débil y despreciable de la humanidad para que nadie se jacte en su presencia. Versículo 28. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Nadie de los que estamos aquí no podemos jactar de conocer el Evangelio porque ni somos grandes intelectuales, ni somos poderosos, ni somos ricos, no somos nada de eso. Simplemente somos personas que entendimos el Evangelio por la gracia del Señor, que entendimos la palabra de la cruz por la gracia del Señor y Dios nos concedió, por decirlo así, ese privilegio de conocerle. Solo Cristo puede salvar a los hombres. Pablo indica que Cristo ha sido suficiente para que nosotros pudiéramos alcanzar sabiduría, justificación, santificación y redención, como dice el texto. Versículo 30, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Y aunque lo creamos o no, hermanos, nosotros estamos
tenemos un privilegio que a pesar de que no tenemos esa sabiduría de los hombres, tenemos la verdadera sabiduría. Y ya por poseer la verdadera sabiduría, ya estamos por encima, vamos a decir, de estos hombres en cuanto al conocimiento de Dios. Cosas que lamentablemente no han podido alcanzar los sabios y los intelectuales de este mundo. Hermano, qué gozo es saber que usted puede leer las Escrituras y con la ayuda del Espíritu Santo usted puede entender la palabra del Señor. Pero los intelectuales de este siglo no pueden entender eso. Si usted le dice, léame ese texto, y no lo van a entender, hermano, no lo van a entender. Pero usted, hermano, creyente en Cristo, como tiene el Espíritu Santo, ¿qué va a hacer? Lee las Escrituras y perfectamente usted va a entender la lógica de Dios. ¿Y por qué? Porque el Espíritu Santo está en usted, que le va a iluminar y le va a guiar a toda verdad. Entonces, hermanos, nosotros tenemos ese gran privilegio. Mira lo que dice 2 Corintios 6. Ya lo leímos, pero vamos a recalcar. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los siglos, ni de los príncipes de este siglo que prece. Fíjense que el texto dice, nosotros hablamos sabiduría, pero esa sabiduría no es de este siglo. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, a la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón de hombre, son las que Dios ha preparado. ¿Para quiénes? Para los que le aman. Entonces, hermanos, nosotros tenemos un conocimiento que el mundo, con toda su sabiduría, con todo su pensamiento, no lo tiene ni lo va a poder tener. Versículo 14. Y esto, hermano, es porque, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender. ¿Por qué? Porque se han de discernir espiritualmente. En estos días estaba hablando con unos estudiantes y ellos cuestionaban la creación del mundo y cuestionaban la idea de que por qué Dios creó el mundo. La misma pregunta recurrente, ¿por qué Dios creó el mundo? ¿Por qué Dios nos creó a nosotros? Si sabía Dios que Adán y Eva iban a pecar. Porque si él sabía eso, él no debió haberlo creado y ponerlo ahí. Y ese era el argumento de esas personas. Obviamente, la gente no llega a entender, primero, la soberanía de Dios. Dios hace lo que Él quiere. Eso es lo primero. La gente no llega a entender la sabiduría de Dios. La gente no llega a entender que ese Dios que nos creó a nosotros, nos creó con una característica. Y esa característica es la capacidad de decidir. Y esa capacidad de decidir significa que yo puedo elegir entre una cosa y puedo elegir entre otra cosa. Si el ser humano no tuviera capacidad de elegir, el ser humano no fuera un ser moral. Lo que nos hace a nosotros seres morales es precisamente la capacidad de decidir entre una cosa y otra. Si yo simplemente puedo hacer una sola cosa, entonces yo no sería un ser humano. ¿Por qué? Porque yo sería igual que una planta que fue creada para hacer una sola cosa y que un animal que fue creado para tener una única función. Pero como yo soy un ser humano, yo puedo elegir entre una cosa y puedo elegir entre otra cosa. Pero la gente no quiere entender, la gente no quiere entender la palabra de Dios y quiere cuestionar. De hecho, yo le pregunté a un estudiante, si tú fueras Dios y tú hubieses creado el mundo, ¿cómo tú lo hubieses hecho? Y óigame qué respuesta dio. Esa persona dijo, bueno, yo hubiese hecho a los hombres en su necedad, lo hubiese hecho homosexuales, dice ella. Yo hubiese creado eso. Obviamente, si nosotros vamos a analizar lo que ella está planteando, hay muchas cosas que, lo primero es que si eso hubiese pasado como ella dice,
ella nunca hubiese existido, y si ella nunca hubiese existido, no iba a tener ese pensamiento. Entonces, es algo que se va de la razón. Pero eso lo dice la Biblia. Dios ha cegado el entendimiento de los incrédulos. Dios, el hombre, ¿verdad?, por su propio razonamiento está enceguecido, está ciego. La gloria de nosotros, haber entendido la palabra de la cruz, pertenece a Cristo. Así que, hermano, no es porque nosotros seamos más inteligentes, más sabios, porque sí nosotros entendemos el Evangelio. No, hermano, no piensen eso. No es porque usted y yo entendemos el Evangelio. Ha sido por la gracia del Señor. Por eso el versículo 31 dice, porque como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. La única gloria pertenece al Señor, no a nosotros. Si entendimos el Evangelio, la gloria siempre es del Señor. Gloria a Dios que vemos perfectamente la palabra de la cruz como el poder y la sabiduría de Dios para salvar al hombre. Amado hermano y hermana, glorifica a Dios porque Él te ha dado el tan gran privilegio de poder entender la palabra de la cruz y de saber que la salvación del hombre consiste en creer esa palabra. Así que demos gracias al Señor porque Él en su gracia, en su misericordia, nos ha permitido conocerle y conocer su lógica para la salvación. Así que, hermanos, Dios le bendiga y ojalá nosotros podamos entender y valorar esto que Dios ha hecho en nosotros. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que obre y siga obrando en nuestras vidas. Gracias, oh Dios, por tu palabra, gracias porque ella es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos. Oh Señor, ayúdanos a valorar y a ser agradecidos contigo, Señor, porque nos concediste el gran privilegio de entender la palabra de la cruz. Gracias, Señor, porque nosotros podemos deleitarnos en tu palabra y podemos entenderla porque el Espíritu Santo nos ayuda a entenderla, Señor. Gracias porque a pesar de que no seamos los nobles, los poderosos, los ricos, los sabios, tú, oh Dios, te ha placido en tu gracia y en tu misericordia hacernos entender la palabra de la cruz, hacernos ver que éramos pecadores y que solamente en Cristo había salvación y vida eterna. Gracias, Señor, porque solamente por Cristo hemos sido hechos sabiduría, hemos sido justificados, redimidos, santificados, para que tú, oh Dios, siempre reciba toda honra y toda la gloria. No nos jactemos de que hemos entendido tu palabra, sino que entendamos que por tu gracia ha sido todo esto. A ti la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Dios les bendiga, hermanos.